los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso vamos a alabarle, por eso vamos a cantarle, porque ahora somos hijos de Dios, pueblo de Dios. Amén. Vamos a alabarle con esta alabanza, vamos a glorificarle. Amén. Ante palmas, palabra de Dios.
Mateo capítulo 2, versículos 13 al 23. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Amén. Eterno Dios, esta tarde gracias te doy una vez más, porque nos concedes este domingo nuevamente estar aquí para celebrar la grandeza de tu amor. Señor, te agradecemos por todo lo que nos concedes. En verdad, somos un pueblo privilegiado. Privilegiados porque hemos sido por ti bendecidos. No solo escogidos, sino bendecidos. Y nos has llenado de tanta paz, Señor, de tanto gozo. En nuestro corazón, Señor, hay abundancia de bendiciones y por eso te agradecemos. Y aquí estamos todavía anhelantes, porque como lo cantamos frecuentemente y tú nos oyes, Señor, aún queremos más de ti, aún necesitamos más de tu presencia. Te pedimos que hoy trates con nosotros y que pongas en el corazón, en la mente de cada uno de nosotros la palabra que habrá de fortalecernos y alentarnos para continuar todavía mientras tú vienes a recogernos como iglesia. En tu santísimo nombre, Señor, bendícenos, lo rogamos por tu santo nombre, Jesucristo. Amén. Gracias te damos. Pueden sentarse un momento, por favor, hermanos. Pueden sentarse un momento mientras aparte damos la bienvenida a la familia Arroyo que nos están acompañando en este culto. Dios los bendiga. Nos acompañan una vez más, ¿verdad? En este lugar. Desde hace algún tiempo se ha despertado una controversia en el mundo religioso, particularmente en el mundo que nos hacemos llamar cristiano. Y la controversia es con respecto a una serie de celebraciones que algunos simple y llanamente les llaman tradiciones. Y les llaman tradiciones con cierto fundamento. Otros simplemente lo vemos como cosas de las cuales la palabra de Dios habla y que las tenemos que anunciar sin importar los tiempos y las ocasiones. Porque es necesario que la palabra de Dios sea predicada y exaltemos aquello en lo que el Señor debe de ser exaltado y edifique las vidas de quienes debemos de ser edificados también. Y hablar de un tema que empieza a ponerse en boga más por la propaganda comercial desde
mediados del mes de noviembre y casi ya desde principios del mes de noviembre, porque empiezan los negocios, ¿verdad?, a anunciar con sus adornos y con sus cancioncillas que se acerca un tiempo el cual todos de una manera común llamamos el tiempo de Navidad. Los chistes inclusive hablan de la Navidad y algunos mandan mensajes diciendo: diciembre ya huele a Navidad. Pero hablan de Navidad como de algo que no ha sido entendido plenamente. Hay quienes se oponen inclusive al uso mismo de la palabra Navidad y dicen que entre los cristianos fieles, ni siquiera se debiera de mencionar la palabra Navidad. Y algunos decimos las cosas sin realmente entenderlas, movidos más por una pasión un tanto fanática, irrelevante, más con un celo religioso que por verdadero conocimiento de lo que decimos. Navidad proviene de la palabra natividad, y natividad tiene que ver con nacimiento. Pero cuando hablamos de Navidad, hablamos particularmente del nacimiento, un nacimiento, el nacimiento por excelencia de nuestro Señor Jesucristo, el cual no debemos de negar. Que se ha asociado equivocadamente con algunas tradiciones religiosas paganas, definitivamente es verdad, esto es cierto. Pero el diablo, que es maestro del engaño y que siempre ha tratado de robarse lo santo y lo justo para malversarlo, para tergiversarlo, para presentarlo de una manera equivocada, incorrecta, porque algunos hablan de Navidad porque están anhelando las comilongas del mes, porque hablan del dispendio en cosas fatuas, cosas no valiosas, cosas perecederas que realmente nunca satisfacen la vida de nadie. Las fechas han sido asociadas, cierto, como decíamos, con el paganismo. El 25 de diciembre es una fecha comprometida con la adoración de muchos ídolos. Nosotros no celebramos fechas, nosotros no andamos promoviendo fechas, ni podemos afirmar lo que de manera histórica no se puede tampoco confirmar. Y además hasta se ha probado que es diferente. La fecha en que Jesús nació no fue precisamente ni en diciembre y menos en el 25, como algunos lo han llegado a afirmar. En esta iglesia no celebramos fechas, pero celebramos un evento que por excelencia ha marcado a la historia de la humanidad, y voy a decir de manera personal, ha marcado mi vida, porque antes yo celebraba lo que no conocía, pero ahora entiendo lo que en verdad ha ocurrido y bendigo al Señor por su amor infinito, porque vino a nacer, y no tan solo entre los hombres, vino a nacer en mi corazón. Y si en el suyo no ha nacido, ese es otro problema. Precisamente de eso hablaremos hoy, de la importancia de que nazca verdaderamente en su corazón y empiece usted a entender y a celebrar lo que debe de celebrar, y lo celebre de la manera correcta, no con dispendios, no con comilongas, y mucho menos perdiendo el tiempo en borracheras y en cosas que no deben. Vienen los tiempos buenos para las funerarias, los días en los que muchos, por el exceso del alcohol y de las drogas que consumen, pierden la vida en las carreteras o en las calles, o en las peleas tontas en las cuales se enfrascan por asuntos que ni siquiera tienen importancia. Pero nosotros no celebramos así, celebramos al Señor, y no lo celebramos en esta época particularmente, sino lo celebramos siempre, porque siempre nos celebramos, siempre venimos a esta casa a celebrar la grandeza del Señor, a celebrar el misterio de su nacimiento, porque sigue siendo un misterio. Y Pablo habló de ello cuando dijo: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, porque Dios se ha manifestado en carne. Y de esto es precisamente de lo que hablamos y de lo que vamos a seguir hablando. Algunos inclusive critican esta temporada y dicen que es una época en la que se gasta demasiado. Y en verdad que cuesta, en verdad que se gasta.
Algunos más bien movidos por la propaganda, otros por la inercia, simplemente por la inercia o por la tradición, gastan lo que no tienen, porque hasta venden lo poco que por allí reunieron en el afán de poder regalar algo que muchas veces ni siquiera es apreciado por quienes lo reciben, o más bien en razón del compromiso por querer quedar bien. Nosotros no debemos de hacerlo por ese motivo, y debemos más bien de entender lo que estamos haciendo, y si queremos regalar o si queremos dar a alguien, quiero decirles que no estamos haciendo mal. El dador por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. El Dios eterno, el Todopoderoso, que no se ha cansado de dar y siempre está dando. Cada día nos da, cada día nos rodea de bendición, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es la vida eterna. Él es el dador por excelencia. Él tiene mucho más que dar que lo que nosotros pudiéramos pedir. No podemos imitarlo en esto del dar. Algunos damos, pero damos con escasez, y a veces hasta con cierto dolor, o más bien con apretura, ¿verdad? Porque lo hacemos no con un sentimiento sano y genuino, pero el Señor lo ha dado con todo su ser, con verdadero amor por toda la humanidad, no tan solo por este pequeño rebaño, sino por la humanidad entera, por aquellos que deambulan por las calles sin esperanza, sin Dios, sin saber a dónde ir, llenos de dolor y llenos de miseria, como nosotros vivimos también mucho tiempo, pero gracias a Dios que alumbró sobre nosotros la luz de la esperanza. Gracias a Dios que el Señor vino y nos rescató y nos dio una nueva vida, y ahora podemos no tan solamente bendecirlo y exaltarlo, sino también entregar lo que de gracia hemos recibido. La Navidad honestamente ha costado siempre, y ha sido algo en lo que se ha tenido que invertir. A José y a María particularmente les costó tanto que algunos no lo llegamos a entender. No solo tuvieron que dejar la comodidad de su hogar en donde vivían, en Nazaret, para viajar a una aldea, a un pueblillo de Israel llamado Belén, a donde posteriormente después tuvieron que irse o dejarlo para sufrir el exilio en Egipto, a fin de proteger la vida del pequeño que había nacido, llamado Jesús. Ellos pagaron un alto precio que no lo podemos describir plenamente. Hubo quienes inclusive ni siquiera sabían que tendrían que pagar un precio por aquel nacimiento. La Navidad o el nacimiento de aquel pequeño entre ellos costó la vida de los niños de Belén, y los padres sufrieron dolorosamente la muerte de sus bebés por órdenes del perverso rey llamado Herodes, como lo hemos leído en este pasaje de las Escrituras. A los pastores que cuidaban sus ovejas en las afueras de Belén les costó también el tener que abandonar sus ovejas por un poco de tiempo a fin de ir al lugar donde el ángel decía que se encontraba en pañales un nacido que no era otro sino el rey de Israel que había nacido. Hubo otros que tuvieron que pagar precios más altos. Los magos que vinieron del oriente, no sé cuántos días hayan tenido que viajar. Ellos no vinieron precisamente en esa misma época, ni lo encontraron ya en el pesebre, sino en el lugar donde se encontraba cómodamente con sus padres. La tradición lo presenta en el pesebre, y los magos allí ofreciendo los presentes, porque ya habían pasado algunos días. ¿Dónde está el rey de Israel que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Y ellos vinieron a adorarle y tuvieron que dejar sus lugares de origen y traer los regalos, los primeros regalos de los que pudiéramos hablar,
Ellos trajeron presentes ante el niño y sus padres. Pero durante la historia de la humanidad y particularmente del cristianismo, ese nacimiento o esa Navidad ha seguido costando. A los apóstoles y a la iglesia primitiva les costó sufrir la persecución. Muchos inclusive fueron torturados hasta morir. Algunos despedazados por las fieras, otros despedazados por los gladiadores en el circo romano, porque fueron perseguidos por razón de su fe en ese que había nacido. En ese que había nacido, pero que también había entregado en su oportunidad la vida para dar salvación a todo aquel que en él cree, como dice su palabra. ¿Y qué podemos decir? Al Señor Dios Todopoderoso, ¿qué le costó? Le costó entregar a su único Hijo. El único Hijo. Dios entregó al unigénito por rescate. El rescate que se tenía que pagar por toda la humanidad. He citado ya las palabras de San Juan capítulo 3 verso 16, que son palabras expresadas por nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo entendió bien su misión y el valor de lo que estaba realizando cuando dijo: tanto ha amado Dios al mundo, de una manera tan grandiosa, tan especial, tan sublime, tan incomprensible ha sido el amor de Dios, que entregó a su unigénito Hijo, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y el que nació, le costaría algo? Claro que le costó. Y fue el que pagó el precio realmente. Porque aparte de tener que vivir una vida de servicio y de sacrificio, terminó por último con una muerte cruel, en medio del desprecio de las gentes de su tiempo, siendo colgado en una cruz, vituperado, insultado, escupido. A él le costó más que a nadie aquella Navidad precisamente. Y tendríamos que hacer una pregunta forzosa. ¿En verdad cuesta mucho la Navidad? Definitivamente sí. Definitivamente sí. Pero pregunto algo más. ¿Cuesta demasiado la Navidad? Y aquí es donde precisamente los invito a reflexionar. ¿La Navidad costaría demasiado? Empezaríamos por decir, si la misma no trajera esperanza. Y cuando hablo de la Navidad no hablo de la celebración tradicionalista, religiosa, equivocada. Estoy hablando de la Navidad como el nacimiento del Señor Jesucristo. Si Israel, que vivía en una situación desesperada y anhelando que viniera el Mesías que los libertaría, no hubiera tenido esa esperanza y el Señor no hubiera venido para proveer precisamente en medio de su rescate y su liberación, hubiera sido en vano. Pero el Señor vino para traer esperanza, y fue a ese pueblo casi sin esperanza que los ángeles un día vinieron para traer un mensaje sublime: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios, porque ha nacido en Belén el que vino a salvar a los hombres. Quienes hemos conocido al que es el motivo de la Navidad, a nuestro Señor Jesucristo, no podemos vivir sin esperanza. Gracias a Dios, porque a partir de conocerle a Él, porque si no hubiera nacido no lo hubiéramos conocido, y nosotros viviéramos todavía como todos los hombres alejados del Señor, viviendo en tristeza, en desgracia, una vida de veras digna de ser compadecida. Si los hombres no experimentáramos el perdón de nuestros pecados, entonces en vano Cristo nació y en vano Cristo murió posteriormente. Pero el ángel de Dios le dijo a José: y le pondrás por nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Amados hermanos, hoy podemos decir nosotros que tenemos que tener bastante cuidado y que aquellas cosas que en ocasiones han ocupado el primer lugar, dándole un énfasis incorrecto a la celebración de la Navidad, no sea nuestro énfasis. Un hombre que se sentó a evaluar lo que había sido su Navidad, humanamente hablando, después de que había pasado el tiempo de las fiestas, se sentó y dijo: los juguetes que compré ya están rotos, y el árbol con el que adorné mi sala ya perdió el verdor y lo hemos tenido que echar fuera. Hemos comido demasiado, hemos gastado demasiado y nos hemos olvidado demasiado. Y esta es una verdad que no debemos nunca olvidar nosotros. El énfasis correcto es que siempre tenemos que recordar lo que implica o lo que significó y lo que sigue significando para usted y para mí el que el Señor nuestro Dios haya tomado la determinación de abandonar su trono de gloria para venir a habitar entre nosotros, encarnándose en la figura de aquel pequeño niño que nació y que luego, llegando a su edad adulta, entregó su vida sacrificándose para rescatarnos a nosotros del castigo que merecíamos recibir. No nos olvidemos de esto. Este es el verdadero sentido de la Navidad. La Navidad debe de seguir proclamando y nosotros tenemos que anunciarlo, no tan solo con los labios, sino con la vida, un mensaje de salvación y de perdón de pecados, porque esta es la razón de nuestra celebración. Esta es la razón de nuestra celebración. Para esto vino Cristo a nacer precisamente en este mundo. No podemos dejar de recordarlo, pero no es solo en esta época. Enero es magnífico tiempo para hacerlo, febrero, marzo y cualquier otra época. Yo no sé cuándo es para usted importante celebrar Navidad, pero para mí enero es el mes que me gusta más para celebrar Navidad. No porque, como dijeron algunos, a mí me traen mis regalos los Santos Reyes. A mí no me importa eso tampoco. Sino porque en enero fue que entregué mi vida a Jesucristo y Él vino a nacer en mi corazón. Para mí enero es cuando yo celebro la Navidad en verdad, porque Él nació en mi corazón. Y para usted, pues el día en que haya sido precisamente el día en que usted tuvo su encuentro con Jesucristo, esa es su Navidad. Ese día es cuando usted debe de tener celebraciones sublimes, debe de dar palmas, debe de llenarse de júbilo. Nuestro hermano apelaba precisamente a lo que algunos de nosotros a veces no entendemos y no valoramos. Bueno, algunos no somos muy expresivos, muy emocionalistas, y aunque alguien nos regañe porque no lo hacemos, no lo vamos a hacer de todas maneras. Pero si lo entendemos y si estamos llenos de alegría, haremos como dijo Malaquías escribiendo en su libro: entonces saltaremos como becerro de la manada, porque la obra de Cristo se ha hecho en nuestras vidas. Y esa es la razón principal. Debemos de glorificarle, debemos de exaltarle, debemos de cantar alabanzas como lo hicieron los ángeles. Cantaron gloria a Dios en las alturas, y nosotros debemos de hacerlo todavía. Cada vez que usted tenga la oportunidad de alabar al Señor, no en el templo solamente, sino en la calle y en su casa. Hay quienes se llenan de mucho orgullo escuchando a sus cantantes preferidos y le suben todo el volumen a sus radios. Una falta de respeto a los demás, porque si a usted le gusta como canta Chespirito, pues gócelo usted solo. A mí qué me importa cómo le gusta a usted. Cada quien tiene sus gustos, ¿verdad? Óigalo para usted y respete la privacidad o el derecho que los demás tienen de escuchar su propia música. El topollillo, dijo el hermano, al topollillo le gusta también. Bueno, pues hay quienes les gusta como canta el topollillo. A mí me gustaba mucho cuando decía a la camita.
era lo que me gustaba más a mí, ¿verdad? Llegaba la hora en que hay que irnos a acostar ya después de todo el día de cansancio. Unámonos con los ángeles y adoremos al Señor. Ellos tienen el privilegio de poderlo hacer no solo cada domingo, ni cada día de culto. Ellos están delante de la presencia del Señor, cantando de manera continua, día y noche, por la eternidad. Aunque el día y la noche no existen más en la presencia del Señor, porque Él es la lumbrera que ilumina todo lo que está en su derredor. Así es que ellos están allí en adoración, siempre tienen una fiesta y tocan sus instrumentos y quitan, los que tienen coronas quitan sus coronas y las echan delante del Señor y se regocijan al estar delante de la presencia del Altísimo. Una de las cosas que el Señor vino para traer, y eso debe de ser precisamente uno de los frutos de nuestra celebración, el tener esa gloriosa y sublime paz que ahora usted y yo tenemos en medio de la adversidad y en medio de la lucha, en medio de la necesidad, y cuando la angustia ha llenado nuestros corazones, podemos tener paz, porque el Señor ha venido a traer paz a nuestro ser. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, dijo el Señor. Y Él ha venido a traer la paz verdadera. La Navidad debe de traer paz para usted, pero la Navidad que es Cristo, no la fiesta materialista, tradicionalista, sino Cristo Jesús. Cristo Jesús debe de traer paz. Hablamos de paz en medio de un mundo convulsionado por la guerra, donde hay amenazas de guerra. Algunos están temblorosos en estos días porque dicen que estamos a las puertas del inicio de la Tercera Guerra Mundial, y vivimos en el país equivocado ahorita momentáneamente, porque los misiles o las bombas de los coreanos y de los rusos y de los chinos están enfocados hacia los Estados Unidos de América. Bueno, hermano, si alguien ha perdido la paz por eso, lo vuelvo otra vez a invitar a que ponga los ojos en Cristo. Si Cristo ha nacido en su corazón, deje que Cristo gobierne su vida y que la paz de Cristo vuelva otra vez a dominar y a controlar su existencia, porque a fin de cuentas de Él somos, y de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en ella habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud. Jesús ha venido pues para traernos paz. Él ha sido su propósito, nos vino a traer salvación, y parte de la salvación es tener paz. No sé cómo alguien puede hablar de ser salvo y no tiene paz. Vive una vida afanosa, atareada, enfermo, siempre complicado. Vuelva otra vez con sus ojos al Señor. Vuelva otra vez a venir a su presencia. Cristo ha nacido, debe haber nacido en usted. La buena voluntad de Dios se ha manifestado al enviarnos a su único Hijo Jesucristo. Y por causa de Él debemos de tener vida, salvación, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. No creo en cristianos histéricos, no creo en cristianos iracundos, porque el dominio propio debe de ser una de sus señales como fruto de la presencia del Espíritu del Señor que ha venido a morar en nosotros. Así es que, hermano amado, hermano querido, regocijémonos en el Señor siempre. Regocijémonos en el Señor siempre, no siguiendo precisamente las tradiciones del mundo, pero tampoco entremos en conflicto con los hombres. Si ellos enaltecen el nombre del Señor, glorifiquémoslo también nosotros. Ellos adoran lo que no entienden, nosotros lo que hemos conocido y lo que hemos experimentado. La gracia, la bendición y la presencia del Señor sea en sus vidas siempre, de una manera constante, de una manera formal. Y que usted que ha venido hoy a celebrar la grandeza del Señor, salga de este lugar celebrándole precisamente. Háblele al mundo, quienes están por ahí celebrando lo que no saben, explíquele, acérquese y dígale, ¿usted sabe realmente lo que es la Navidad? Pues la Navidad es reconocer
el nacimiento del Señor Jesucristo como el más grande de los eventos de la humanidad, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y yo soy uno de esos que el Señor ha encontrado, porque yo estaba perdido. Y así es que si usted aún sigue perdido y no entiende ni tiene seguridad de su vida, venga a Cristo, porque para esto vino Cristo, para eso nació, para darle salvación y vida eterna. Lo invito pues para que entregue su vida al Señor, para que no la siga todavía dejando sin la bendición de Dios, porque no es justo que después de más de 2000 años de estar predicando el Evangelio, cada día nos perdamos más, y aún nosotros, los que nos decimos creyentes, y lleguemos inclusive a tener conflictos entre nosotros, controversias. No creo en símbolos, creo en la realidad de la palabra, en el mensaje de la Escritura. Y bueno, pero si alguien por ahí adorna su hogar con algunas cosas que las considera simbólicas de esta época, pues siempre y cuando no se constituyan para usted en un ídolo que le estorbe para adorar al Señor, ¿verdad? Hay cosas que tienen una historia negativa, perversa, y esas definitivamente pues debemos de evitarlas. Algo que se ha popularizado mucho entre los cristianos, entre muchos y no cristianos, porque hay quienes no son cristianos pero ponen los mismos adornos en sus hogares. Los mentados pinitos tienen su origen allá en la historia muy temprana de la humanidad, cuando un hombre llamado Nimrod, dice así la historia, puso un árbol en casa por causa de un hijo lisiado y lo adornó con luces. Bueno, nosotros no tenemos ese conocimiento, ni tenemos tampoco esa tendencia. Si a alguien que es débil le estorba lo que usted haga, acuérdese que por causa de los débiles se debe de abstener de ello. Los ídolos nada son, dice la Escritura. Y si usted venera los árboles, porque hay quienes hasta le cantan cánticos a los arbolitos, pues vuelva otra vez su corazón a Cristo y cántele al que lo merece, al eterno Dios, que es el único que merece. No estamos entonces en un pleito, ni nos apasionamos de una manera fanática para condenar a los que de una manera ignorante o inocente han llegado pues a tomar algunos adornos como simplemente símbolos. Había aquí una nochebuena, pues es una planta que florece en esta época del año, pero para algunos hasta esa planta han condenado, ¿verdad? Y yo digo, bueno, vivamos en paz y en libertad, porque a eso nos llamó el Señor, a vivir en libertad, a vivir en paz, y sigamos celebrando al Señor hoy, mañana, pasado, el año próximo. Y mientras Dios nos dé la vida, hay que seguirle celebrando, levantando nuestras manos. Y si usted puede danzar, como dice el canto, pues hágalo también, ¿verdad? Yo batallé mucho para dejar la bailadera. Cuando era mundano bailaba en todas partes, en la calle y en donde se podía. Pero vine a una iglesia que era rigurosísima, súper rigurosa. Y me enseñaron y me disciplinaron bien. Eso de las danzadas son carnalidades, me dijeron. Y eso es cuando empecé a oír que en la iglesia algunos hermanos danzaban, y yo los vi que danzaban en el Espíritu, me gocé en ello al verlos. Pero a mí no me ha hecho el Espíritu danzar todavía. Cuando me haga danzar, ojalá y no se espanten. Ojalá y que no se espanten, ¿verdad? Pero si es el Espíritu, gloria a su nombre. Pero si es la carne, reténgase, ¿verdad? No se deje llevar por los impulsos de la carne, porque los que siembran para la carne, de la carne se darán vida eterna. ¿No? Bueno, los que siembran para el Espíritu, del Espíritu se darán corrupción. ¿Ah, no? Bueno, ustedes son muy contradictores cuando uno dice las cosas mal, ¿verdad? No, las dije a propósito, a ver si estaban despiertos todavía, pendientes del mensaje. Los que siembran para la carne, de la carne se darán corrupción. Nosotros no andemos celebrando cultos carnales, sino cultos espirituales. Y si el Espíritu de Dios toma su corazón
y su ser, adórenle, entréguese en adoración. Y si no lo está tomando, ustedes esfuércense de todas maneras y adore al Señor, porque al Señor se le debe de adorar con todo el ser. Vamos a